Feliz y bendecido día para todos. En la anterior presentación nos centrábamos en esa creación de todo el universo y en la creación del género humano. En este caso nos vamos a centrar en cómo entra en toda esa creación a través de este género humano ese pecado originario dentro de esta creación. Para entenderlo es muy importante, igual que veíamos en la anterior presentación, ver un poco, profundizar en cómo se nos relata este pasaje, este hecho dentro de la palabra de Dios. Porque, por un lado, lo que se nos muestra es que está descrito en un lenguaje lleno de gran viveza expresiva, de imágenes muy llamativas que nos sitúan en unas verdades trascendentes de orden histórico, pero que al mismo tiempo también se destacan ahí aspectos de un orden ya más antropológico, más psicológico, religioso, espiritual, que pertenecen ya al hombre de todos los tiempos. Es decir, el Señor lo que también pretende, a través de su palabra, es manifestarnos que ese hecho concreto histórico que ocurrió con nuestros primeros padres está ahí, pero que no nos tenemos que centrar exclusivamente en ese hecho que ya ocurrió y que lamentablemente acarrea para nosotros esas consecuencias a través de ese pecado original, sino que también el Señor nos quiere manifestar en este pasaje cómo nosotros debemos de entender también ese pecado, ese reflejo de ese pecado original en nuestra vida personal y en nuestros pecados personales. Es decir, qué podemos sacar en conclusión, qué nos puede ayudar a través de la palabra de Dios para luchar contra nuestros propios pecados personales a través también de esa imagen que se nos manifiesta de ese pecado original con Adán y Eva, con nuestros primeros padres. Con lo cual vamos ahora a entrar más en profundidad en este pasaje para intentar descubrir qué es lo que el Señor nos manifiesta a cada uno de nosotros a través de esta circunstancia concreta y personal de Adán y Eva. Recordamos para comenzar lo que decíamos en la presentación anterior en relación a cómo interpretar estos 11 primeros capítulos del Génesis. De esa manera en el Catecismo de la Iglesia se nos dice: no se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno, llamado Dios. Y recordamos también lo que nos decía el Papa Emérito Benedicto XVI. En la época de la ciencia y de la técnica, ¿cómo debemos comprender las narraciones del Génesis? La Biblia no quiere ser un manual de ciencias naturales, quiere en cambio hacer comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas. Pues teniendo esto claro, vamos ahora, igual que en la ocasión anterior, la presentación anterior, vimos esa creación del género humano, a entrar en esta aparición del pecado. De esa manera recordamos cómo en el capítulo anterior, capítulo 2, se nos mostraba esto. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. Había ese equilibrio, esa perfección entre esa relación entre hombre y mujer y con toda la creación. Había una armonía absoluta en todos los sentidos, porque como decíamos, como dice la palabra de Dios, todo lo que Dios había creado era muy bueno. Es significativo, como también veíamos, esa presencia de ese árbol en el centro del jardín del conocimiento del bien y del mal. Nos podemos plantear qué razón tenía eso, por qué no podía haber sido ese jardín perfecto hasta el punto de que no existiera esa posibilidad de pecar, ese fruto del pecado. Pero si hubiera sido así, si no hubiera existido esa posibilidad de desobedecer a Dios, de pecar, a fin de cuentas, al hombre le hubiera faltado esa libertad que Dios desea para nosotros, precisamente porque es la única manera como realmente el ser humano puede ser capaz de amar. Solo podemos amar si tenemos libertad para amar. Solo podemos obedecer a Dios por amor si podemos tener también la opción de desobedecerle. Es decir, que ese árbol del conocimiento del bien y del mal, en el fondo, era lo que realmente otorgaba al hombre esa posibilidad de amar libremente a Dios, porque siempre estaba esa posibilidad de dejar de amarle, de desobedecerle. Dios evidentemente conocía todo lo que iba a ocurrir,
pero evidentemente también era necesario que estuviera esa presencia de ese árbol y ese fruto concreto en el centro del jardín para que el hombre pudiera seguir siendo libre, para que pudiera seguir amando libremente a Dios y elegir si quería obedecerle o no. De esa manera, el Papa San Juan Pablo II también nos decía: el árbol de la ciencia, del bien y del mal, debería expresar y constantemente recordar al hombre el límite insuperable para un ser creado. Es decir, que siempre seremos criaturas. Solo hay un creador, solo hay un único Dios, y nosotros siempre estaremos limitados en relación a ese Dios, porque es parte de nuestra condición, parte de nuestra creación. Dios nos ha creado, pero nos ha creado como criaturas, para llegar a ser divinizados, pero divinizados por Él. Y ya en este capítulo que nos corresponde hoy, el capítulo 3, comienza diciendo: la serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Aquí el demonio lo que hace, en primer lugar, es esto: exagerar la situación. Él conocía muy bien cuál era la circunstancia de ese fruto, pero sin embargo lo que hace el demonio es exagerarlo. Él no habla de ese fruto, sino que él lo que plantea a Eva es que no pueden comer de ningún árbol del jardín. Es decir, lo que tiende a hacer el demonio es siempre dramatizar aún más la situación. Y eso lo podemos ver también nosotros en nuestras situaciones personales, cuando a veces hacemos de una pequeña cosa, hacemos un auténtico mundo. Magnificamos a veces cosas que no tienen tanta importancia, hasta que para nosotros al final parece que aquello es lo más importante, es lo que hay que tener en cuenta por encima de todo, cuando muy a menudo lo que deberíamos hacer precisamente pues es restarle esa importancia que a veces le damos, una importancia indebida. Y aquí surge otro problema. La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. Es decir, aquí Eva cae en el gran error de entrar en diálogo con la serpiente, de entrar en diálogo con el diablo, de entrar en diálogo con la tentación, y eso evidentemente es lo último que se debe de hacer, porque ahí empieza ese diálogo. La serpiente replica: no moriréis. Y aquí empieza esa mentira de la serpiente, ese profundo engaño. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Lo que hace el demonio aquí, a través de esa representación de la serpiente, es sembrar la desconfianza en el corazón de Eva hacia la bondad de Dios. Lo que le deja claro es que Dios la ha engañado, les ha engañado, porque les ha mentido en relación a ese fruto. Dios lo que no quiere es que ellos sean como Dios. Dios no quiere su bien más perfecto porque no quiere que se igualen a Él. Es decir, Dios no es bueno y no quiere lo mejor para mí. Ese es el gran pecado de Satanás. Él, precisamente, el origen de su pecado era ese, el querer ser Dios, pero sin Dios. Ese deseo de ser como Dios, estar divinizado, pero al margen de esa voluntad de Dios. Y aquí también nos recordaba San Juan Pablo II esto: el hombre será propenso a ver en Dios ante todo una propia limitación, y no la fuente de su liberación y la plenitud del bien. Es esa tentación de pensar que Dios no quiere lo mejor para mí, de que Dios en el fondo no es Dios, no es tan bueno como yo creía que era, sino que en el fondo Él, sabiendo yo que es lo mejor para mí, supuestamente, Él no me da lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que me es más conveniente. En este caso es esa tentación que siembra la serpiente, el demonio, en el corazón de Eva. Y, acto seguido, la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Esa tentación cobra cuerpo en su corazón, así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió.
cae en la tentación y además es eso tan recurrente del pecado que es inducir a los demás a que también cometan ese mismo pecado, inducirles a esa misma tentación para no estar solo en esa situación de pecado. Y de esa manera que surge inmediatamente, a partir de ese pecado originario que era esa desconfianza de Dios, surge la concupiscencia, es decir, ese deseo de los bienes materiales, de los bienes terrenos. Aquí el Papa también nos hablaba en relación a esta circunstancia del pecado con Adán y con Eva, y decía él: es el diablo el que se hace ver en forma de serpiente. Cuando el diablo enreda a una persona, lo hace con el diálogo, trata de engañarlo. Con el diablo no se puede dialogar, de lo contrario se termina como Adán y Eva, desnudos. Es lo que veremos a continuación, cómo ese dialogar con el pecado, dialogar con la tentación, dialogar con el demonio, al final os lleva a esa concupiscencia que decíamos, y esa concupiscencia les lleva a esa sensación de desnudez, a esa desnudez integral en todos los sentidos. Y terminaba diciendo el Papa Francisco: en la tentación no se dialoga, se reza. Y esto que nos manifiesta el Papa Francisco, esto tan importante ante cualquier tentación que nos pueda surgir, es lo que el Señor deja muy claro también en su circunstancia personal, cuando Él está en el desierto, esos 40 días en el desierto, y sufre esas tentaciones por parte del demonio. Ahí no vamos a entrar en detalle porque esto es para verlo con más profundidad en otra presentación, pero ahí el Señor lo que hace es en todo momento rechazar, siendo Él incluso Dios, rechazar el diálogo con el demonio. Lo que hace simplemente es responderle con su propia palabra. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Como decíamos, es esa concupiscencia, a partir de ese pecado de desconfianza de Dios, que les lleva a esa sensación de desnudez, a ver que realmente están desnudos. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Es bonito ver cómo el Señor manifiesta también esa presencia suya, cómo Él dice que se paseaba por el jardín como si fuera uno más con Adán y con Eva a la hora de la brisa. Esto nos recuerda además también aquel pasaje que veíamos del profeta Elías, cuando él también reconoce esa presencia de Dios en el susurro de una brisa suave. Pues aquí igualmente también es en esa brisa, en ese momento de la hora de la brisa, el momento más agradable del día, cuando él se encontraba con Adán y con Eva. Pero en este caso ellos estaban escondidos de su vista. Aquí lo que vemos, lo que decíamos, esa concupiscencia que lo que nos lleva evidentemente es precisamente a desconfiar, a sentirnos desnudos no solo físicamente, esa desnudez física que nos avergüenza, sino también a nivel interior, a nivel espiritual. Es decir, esa desconfianza que se manifiesta ya entre Adán y Eva, que como veíamos antes, se sienten desnudos y se cubren el uno del otro, porque ya ellos desconfían ya del uno del otro, ellos se dan cuenta de que están desnudos, de que el otro ya es también una amenaza para mí mismo y no puedo ya, como antes, con esa libertad, descubrir mi interioridad al otro. Pero incluso, como vemos en este caso, ya no es solo entre ellos que hay esa necesidad de cubrirse, no solo físicamente, sino también psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, sino también hacia Dios. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo que decíamos es esa sensación de desnudez también ante Dios, de tratar de esconder, de ocultar mi interior a Dios, porque sé que ahí hay cosas que a Dios le ofenden. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Y aquí surge pues otro gran error de Adán y de Eva, evidentemente fruto de ese pecado, fruto de la concupiscencia. Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí.
en vez de reconocer su pecado y reconocer su error, lo que hace es echarle la culpa a Eva. Pero además se lo echa también echándole la culpa a Dios, porque lo que dice no es que le dio de comer Eva, se lo dio Eva, sino la mujer que me diste como compañera. Es decir, es como que Dios también tiene la culpa porque en el fondo la que le indujo a pecar es la mujer que Dios había puesto en su vida. Aquí se muestra muy claramente esa desavenencia y esa gran diferencia entre el hombre y la mujer ya en este momento a partir de este fruto del pecado que conlleva a la concupiscencia. De primeras, esa desobediencia, esa desconfianza de Dios que termina en esa concupiscencia. Y el Señor sigue diciendo, le dice a Eva, ¿qué has hecho? Y la mujer responde, la serpiente me sedujo y comí. Igualmente ella hace lo mismo. Ella, en vez de reconocer su pecado y asumir su falta, su culpa, lo que hace es también echarle toda la culpa a la serpiente. Es decir, tratar de escurrir el bulto. De esa manera, como decíamos, todo ya se descoloca. Con el sudor de tu frente, dice el Señor, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado porque polvo eres y al polvo volverás. Recordábamos como en un origen todo era equilibrio, todo era armonía, pero debido a esa concupiscencia surge eso, lo que es la concupiscencia, ese deseo de los bienes materiales o terrenos. Y es tremendo porque Adán y Eva lo tenían ya absolutamente todo, pero es que ahora lo que hacen es desearlo todo. Es decir, esa concupiscencia lo que lleva es a ese deseo de poseer, deseo de posesión. Lo que uno tiene ya, porque lo tiene en su presencia, lo que desea uno es poseerlo, dominarlo. Esa es en esencia el gran problema de esa concupiscencia. Y las consecuencias fulminantes de este pecado, pues son esto: el deseo de la carne, la lucha de la carne contra el espíritu y ese desequilibrio pasional que al final nos produce ese deseo de posesión, de poseer absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y de esa manera, las consecuencias al final serán, como dice el Señor, polvo eres y al polvo volverás. Ese ser polvo y volver al polvo que implica el hecho de perder esa inmortalidad que tenían en ese momento Adán y Eva, fruto del pecado. De esa manera, Adán ya asume esa circunstancia a través de ese pecado, de esa desconfianza de Dios, de esa desobediencia, de esa concupiscencia, ya entra el mal en el mundo, entra la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la vejez y finalmente la muerte. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Otro detalle muy bonito del Señor que aquí manifiesta en su palabra cómo Él, ante esa sensación, esa situación de desnudez del hombre y de la mujer, lo que hace es hacerles túnicas de piel, pero además deja claro que los viste. No es simplemente que les haga o que les entregue unas túnicas de piel para que se cubran, sino que lo bonito es cómo lo manifiesta el Señor. Él los vistió. Es como cuando uno tiene un niño pequeño y sabe que necesita ser vestido, porque no se puede vestir solo, necesita de la ayuda de ese adulto para ponerse cada prenda adecuadamente y estar protegido contra el frío, contra lo que sea, y evidentemente para cubrir su desnudez. De esa manera, el Señor aquí igualmente lo manifiesta de esta manera, como Él mismo personalmente vistió con esas túnicas de piel a Adán y Eva para proteger su desnudez de todas las circunstancias. Y el Señor Dios dijo: He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Ahí está esa incapacidad de poder seguir manteniendo esa inmortalidad. ¿Por qué? Porque el hombre ya vive en el pecado y eso implicaría una eterna vida de condenación, una eterna vida de sufrimiento, de dolor, de angustia, y evidentemente el hombre no ha sido creado para eso, sino para esa felicidad y ese gozo eternos. Con lo cual ahí se entiende perfectamente por qué Adán y Eva deben de salir de ese jardín del Edén. Ellos no pueden tener ya acceso a ese árbol de la vida, a esa eternidad,
mientras siga esa circunstancia del pecado en sus vidas, porque están destinados a lo que tenían en origen, a esa vida plena y en presencia continua del Señor. Hecho al hombre y a oriente del jardín de Edén, colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Lo que decíamos, ese camino tiene que estar bloqueado para que el hombre no pueda acceder, mientras viva en esa situación de pecado, a ese árbol de la vida. Y de esa manera, a partir de ese momento, la situación de Adán y Eva será la que nosotros desgraciadamente conocemos. Esa situación de no poder vivir en ese equilibrio, en esa armonía perfectos con toda la creación, con ese sufrimiento en la vida, esas penas que hay que pasar, esa madurez, esa vejez, esa ancianidad y al final, evidentemente, la muerte física. Y, por la gracia de Dios, surge esta nueva Eva, la Santísima Virgen. Esta nueva Eva que es ese contraste, esa antítesis de esta otra Eva. Recordamos cómo las dos han sido creadas sin pecado original. La gran diferencia es que Eva comete el pecado y sin embargo esta nueva Eva, la Santísima Virgen María, ella rechaza en todo momento el pecado. Es esa diferencia. La primera Eva que escucha esa voz del ángel caído y desconfía de Dios y desobedece a Dios. Y esta nueva Eva, la Virgen María, que escucha la voz de ese ángel de Dios, ese ángel divino, y lo que hace es justamente lo contrario. Ahí sí, seguir esa voz porque es una voz de Dios y asumir esa presencia de Dios, obedecer a ese Dios en todo momento y hacer en todo momento su voluntad hasta el extremo. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y es gracias a esta nueva Eva, a la Santísima Virgen María, como nosotros tenemos ahora esa puerta abierta a través del Señor, de su Hijo, de la encarnación del Verbo en su propia carne, tenemos ahora esa puerta abierta, esa nueva posibilidad de redención para volver a acceder a ese árbol de la vida, para volver a acceder a esa vida eterna, a esa presencia eterna del Señor en nuestras vidas, en nuestras almas, a través de la muerte, pero para renacer a esa vida eterna, a esa presencia eterna del Señor. Y siguiendo recordando a la Santísima Virgen, vamos a ver ahora lo que ella nos manifestaba en Prado Nuevo a través de Amparo en ciertos mensajes. Recordamos un mensaje que vimos en la ocasión anterior, del 1 de enero del año 94, cuando ella decía esto que veíamos ahora: yo di un sí, y el Verbo encarnado salió de mis entrañas, para que los hombres entendiesen el misterio de la creación, pues los hombres estaban deshumanizados. Los hombres actuaban como animales y Dios quiso que su propio Hijo se encarnase de una virgen pura e inmaculada, para enseñar al mundo las verdades de la creación. Nos decía también el 4 de agosto del año 90, también lo veíamos, parte de él en la ocasión anterior, en la presentación anterior. Toda la creación está bien hecha, hijos míos, nada se rebeló contra él. Él es la deidad, él es el que reina, él es el que dirige. Y todo se dejó dirigir por él, menos el corazón endurecido y empedernido del hombre, que se rebeló contra él y se sigue rebelando para hacer su voluntad, no la de Dios. Ningún hijo de Dios fue creado para dudar de él, todos fueron creados para participar de su gloria. Es esto que comentábamos, esa duda que al final siembra el demonio en el corazón de Eva y que evidentemente no hemos sido creados para dudar de él, sino todo lo contrario, como nos manifiesta, nos enseña la Virgen María con su propio ejemplo. Hemos sido creados precisamente para confiar plena y absolutamente en él y para obedecer su voluntad en todo momento. El hombre tiene que orar sin cesar para conseguir el amor y la paz. Aquí hay paz, hija mía, se refiere al cielo, lógicamente, pero la tierra se ha convertido, como te he dicho otras veces, en escenario de crímenes, y la tierra está enrojecida de sangre por el pecado. Es lo que luego inmediatamente experimentarán Adán y Eva con ese primer gravísimo pecado de homicidio en la humanidad, ese pecado de Caín, hacia su hermano Abel. Y también nos decía la Santísima Virgen el 4 de mayo del año 96. Para que veáis cómo el hombre sin Dios no puede hacer nada más que destrozos en el mundo.
Si el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo quiere el hombre cambiar lo que Dios ha creado? El hombre no se da cuenta de la situación del mundo y del caos tan terrible que puede venir sobre la humanidad. Orad, hijos míos, para que los hombres sean humildes y hagan la voluntad de Dios. Desde el principio de la creación, el hombre no hizo la voluntad de Dios, y por eso, hija mía, ha sido castigada la tierra tantas veces. Esos castigos que ya se manifiestan claramente en el Antiguo Testamento y que son no un castigo para destruir, destrozar o angustiar a la humanidad, sino todo lo contrario, son esos castigos precisamente para purificar al ser humano, para que el ser humano sea consciente de que sin Dios, como aquí manifiesta la Santísima Virgen, no puede hacer nada, solo puede hacer destrozos y más destrozos, que necesitamos volver otra vez nuestra mirada hacia Dios para volver a encontrar esa paz, esa armonía, ese equilibrio en nuestras vidas que se nos manifiesta también tan claramente en este pasaje de Adán y Eva cuando ellos caen en el pecado, cómo todo eso desaparece y esa misma experiencia que tenemos cualquiera de nosotros cuando evidentemente nos dejamos llevar también por ese pecado y abandonamos esa presencia del Señor y le damos la espalda. Pues llegamos al punto en el cual, como siempre, os invito a abrir vuestras Biblias y a tratar también de discernir ahí en ese capítulo 3 del Génesis, ese capítulo sobre el pecado, ese origen del pecado en la humanidad, discernir qué es lo que el Señor me manifiesta a mí personalmente a través de su palabra. Que tengáis un feliz y bendecido día a todos.